La era de los vikingos siempre ha sido resumida en 3 palabras: violación, pillaje y saqueos. También hubo comercio y asentamiento, y todo esto tuvo profundos efectos en los pueblos celtas. Jarlshof, en el extremo sur de Shetland, ha sido maravillosamente preservado. Solo 30 años después del ataque a Lindisfarne, los vikingos del sur de Noruega se establecieron aquí. Llegaron a un área que ya estaba ocupada por una floreciente comunidad celta. Sus restos también se encuentran aquí, como las ruinas de sus viviendas. Los celtas y vikingos vivieron juntos, e incluso en el siglo XVIII, el noruego todavía era hablado en las islas del norte. Aquí se encuentra una isla que ha sido desestimada en la historia celta, la isla de Man, una base estratégica para las invasiones vikingas. En todas partes hay evidencia tangible de la ocupación noruega. Aquí vivieron, sepultaron a sus muertos y dieron a muchos lugares de la isla nombres vikingos. El mar de Irlanda, una vez el Mediterráneo de los celtas, se convirtió en el mar de los noruegos. Dublín, Cork y Limerick fueron puertos noruegos que se convirtieron en pequeños reinos que participaron activamente en las luchas de los irlandeses por el poder. Hubo aquellos en Gales que vieron a los noruegos como potenciales aliados y solicitaron su ayuda. Estos fueron los hombres de Cornwall, Strathclyde y Dublín, que querían unirse para sacar a los ingleses de Bretaña. En el mundo celta surgieron grandes líderes cuando la amenaza vikinga provocó la necesidad de unión. El héroe de Bretaña en la época fue Nómino. Los pueblos actuaban bajo su mando y como indiscutible caudillo gobernaba un reino unido. Pocos en Gran Bretaña habían escuchado de Nómino, pero todos conocían a Alfredo. Cuando su estatua fue develada en Winchester en 1901, fue proclamado por el alcalde como el héroe de nuestra raza. Pero su preocupación por los nórdicos le dio a la vecina Gales un respiro para desarrollar su idioma y sus instituciones. Y para desarrollar sus singulares leyes codificadas por el único rey galés considerado bueno, Hywel. En Escocia, la misma necesidad de unión juntó a los pictos y a los escoceses bajo el mandato de su rey y línea real, Kenneth MacAlpin. Nuevamente pocos fuera de Escocia habían oído de él. También Irlanda transitaba por el mismo camino. Entonces, este era un país unido por la religión. Ahora, la otrora Catedral Católica de Armagh es una catedral protestante. Dentro de sus espacios se encuentra sepultado el primer rey que unificó esta parte del mundo celta, Brian Boru. Nuevamente fuera de Irlanda, pocos habían escuchado sobre él. Pero a pesar de que estaban luchando por su independencia, los celtas fueron arrastrados hacia el mundo feudal de la Europa medieval. Un mundo de reyes, varones y caballeros, guerreros y nuevas guerras. Un mundo de siervos y esclavos. Un rígido sistema forjado en la Europa continental.
Vinculada a este estaba la iglesia. La iglesia del cristianismo latino. A través de Europa, se había aceptado una enseñanza común enfocada en el papado y diseminada por las catedrales y monasterios. Este mundo de orden feudal tuvo su impacto en los celtas. Sosteniéndolo estaba el comercio, la economía y el poder de la espada. Era el mundo de las casas solariegas y los castillos. Valais, en el norte de Francia, fue hogar de uno de sus grandes líderes. Él también ha sido conmemorado en su tierra natal. Y escoltado por sus caballeros favoritos, unos verdaderos guerreros. Todos hemos oído hablar de él, Guillermo, el Conquistador. En 1066, la batalla de Hastings se inscribió en el tapiz de Bayeux como una de las fechas más importantes de la historia de las islas. La conquista de Guillermo, legitimada por el papado, fue ejecutada con despiadada eficiencia. Y 2 años después de esta batalla, los normandos estaban conquistando Gales. O, para ser más específicos, conquistando sus tierras más fértiles a lo largo de la frontera. Actuando bajo licencia, un aventurero normando, con sus caballeros de armadura y sus guerreros, escogieron como objetivo a un rey local. Las fuerzas de guerrilla galesas que se opusieron a ellos fueron cruelmente sometidas. Lo pintoresco de los castillos de la época desmentía la tiranía de los hombres que los habían construido, que no eran más que ladrones buscando dinero y glorias. Mientras algunas familias normandas se hacían cada vez más ricas y poderosas, los fuertes fueron reemplazados por las macizas fortalezas que todavía dominan el paisaje galés. Offa había construido un dique para separar a los galeses. El avance normando dividió el interior de Gales y creó 2 sociedades divergentes que con el tiempo tuvieron diferentes leyes, lealtades, costumbres, tradiciones y lenguajes. Se trata de una división que aún existe. Usted, celtas. Hacia el extremo sur, en las ricas tierras mediterráneas de Italia y Sicilia, otra conquista normanda estaba en su apogeo. Aquí también gobernaban por el poder de la espada. Para consternación de los cristianos, ellos eran buenos hombres de fe. Sus iglesias aquí hacían algo más que encajar con los castillos. La iglesia era importante para ellos, y ellos eran importantes para la iglesia. Muchos papas dependían de ellos para que les dieran apoyo. Pero respecto a los tratos con la tierra, los ávidos normandos solo esperaban pagos.
Uno de tales arreglos tuvo un poderoso efecto que nadie previó en el momento. San Pedro, en Roma, guarda muchos secretos de la historia de la Iglesia. Esta fue fundada en honor a Pedro y a la creencia de que aquí era donde el santo estaba sepultado. La sucesión apostólica de los papas que vinieron después de él también está vinculada a este sitio, y muchos han encontrado su lugar final de descanso aquí, en la cripta de los papas. Entre ellos, el único papa inglés que ha existido, Adrián IV, quien realizó ese asombroso acuerdo con los normandos de Sicilia. En recompensa por su apoyo, Adrián nombró a su líder, Guillermo, rey de Sicilia, y extendió ese derecho a sus parientes del norte. El rey de Inglaterra ahora tenía el derecho papal de incorporar a Irlanda a su reino. Adrián fue un papa reformista. El libertinaje de las costumbres sociales y sexuales en Irlanda y la organización de la iglesia, todavía tribal, fueron cosas que lo impresionaron. La iglesia reformista cambió todo esto. Eso, sin duda alguna, era el más profundo deseo y la creencia de Adrián. Pero él había iniciado, sin intención, la primera vuelta de una larga y tortuosa relación entre Inglaterra e Irlanda. Irlanda estaba cambiando. La colina de Tara solo guardaba recuerdos. La edad de oro de la independencia irlandesa, iniciada por Brian Boru, se estaba desvaneciendo. La conquista de Irlanda ha sido llamada la conquista inglesa, pero en realidad era otra conquista normanda. Ellos lucharon, construyeron sus castillos y paso a paso expandieron sus tentáculos a través de la isla. Mientras Gales tenía su March, Irlanda tenía su Pale, y la isla sería dominada desde allí. Los reyes galeses habían desaparecido, y los únicos que quedaban eran los lores que le debían fidelidad al rey de Inglaterra, pero los bardos aún cantaban el pasado. Ellos cantaban en honor a Arturo, el victorioso rey celta. La oscura verdad les importaba menos que su inspiración. Él todavía existía en las mentes de los hombres. En alguna parte, y de alguna manera, Arturo y todo lo que él simbolizó continuó con vida. He gradually became the subject of many stories and became a mythological character. So in the end, you have the myth growing that Arthur has not died. There is no grave for Arthur, as it is said in ancient Welsh poem. So if there's no grave, he's not dead. He may come back to help the nation in its hour of need. And so the story developed that Arthur has not died. He's gone to Avallon in Welsh, Avalon in English, the other world, and he remains there until his nation is ready for him to return.
El concepto de un rey victorioso esperando su regreso no fue algo agradable para los nuevos conquistadores de Bretaña. Glastonbury había estado asociado con Arturo desde el tiempo en que la península suroeste de Inglaterra formaba parte de la antigua Bretaña. Los monjes de aquí lo ayudaron a transformarse en un nuevo Arturo. Por conveniencia, en 1191 descubrieron su sepulcro. Arturo era mortal y ya no estaba vivo. Desde entonces se convirtió en un nuevo héroe folclórico europeo y los galeses desempeñaron su parte en la transformación. Ninguno más que Godofredo de Monmouth. Su historia de los reyes de Inglaterra fue principalmente un producto de su imaginación. Y en esta obra hace de Arturo un rey del que los normandos pueden estar orgullosos. Geoffrey of Monmouth changed Arthur. Arthur had previously been rather a figure like Robin Hood, living in the wild with his men and concerned mostly with hunting and not having the responsibilities of a normal ruler. Geoffrey of Monmouth changed him into an international warlord and emperor, so that he became a solemn king with responsibilities and with conquests over much of Western Europe. And it was Geoffrey who created that figure. First, his work was translated from Latin into Norman French in the 1150s by Wace, and then in about 1200 into English by Layamon, and from about the same time onwards it was translated also into Welsh, probably several times. So the Welsh received back their Arthur in Norman form. Todo el continente europeo estaba hechizado por este nuevo Arturo. El Arturo de Camelot y la Mesa Redonda se convirtió en tema principal de la literatura de un continente dedicado a la caballería y al amor cortesano. En la Catedral de Salisbury pasamos de la leyenda a la realidad de la historia. Guardado aquí se encuentra uno de los más famosos documentos, portando el solemne sello del rey Juan, la Carta Magna. Pero en esta estaba la mano del príncipe del país de Gales, Llywelyn el Grande, para quien Juan concedió que la ley inglesa prevaleciera en Inglaterra y la ley galesa en Gales. La monarquía gaélica de Escocia no se vio afectada por ataques externos, sino que fue debilitada paulatinamente desde adentro. Como era usual en el mundo medieval, la iglesia estaba involucrada. La abadía de Melrose se alzó en todo su esplendor, a medida que órdenes monásticas de origen francés como los cistercienses iban adquiriendo mayor riqueza y poder. Desde tales centros, la cultura anglo-normanda fue reforzada por la bendición sacerdotal. Las monarquías de Gales y de Irlanda habían fracasado al intentar llegar a la solidaridad nacional. En Escocia habían tenido éxito. Scone, a diferencia de Tara, había mantenido su dignidad. Sin embargo, esta monarquía instigó un cambio de poder que se transfirió a la aristocracia anglo-normanda de las tierras bajas. Los March en Gales y los Pyle en Irlanda no eran reconocidos en Escocia, pero existieron y fueron una puerta abierta para Eduardo I. Este puso a prueba la fuerza de las regiones vitales de las naciones celtas y acabó con muchas de ellas. Usted
usted está viendo. En 1280, Eduardo I estableció una comisión para examinar las leyes galesas. Fue una excusa conveniente para arrasar con una nación. De sus cuarteles en Rutland, movilizó una masiva fuerza feudal. Un ejército de Inglaterra y las tierras limítrofes fue completado por mercenarios pagados por un préstamo de Lucca. Este avanzó hacia Gwynedd para destruir sistemáticamente la estructura de la vida galesa. En 1282, el príncipe de Gales fue asesinado a traición y nombrado Llywelyn Hain Liola, nuestro último líder. Con su muerte, culminó una época galesa y comenzó el imperialismo extranjero. Durante su triunfante marcha a través del territorio, la esposa de Eduardo dio a luz un hijo en Caernarvon. El niño fue presentado al pueblo como el nuevo príncipe de Gales. Un príncipe que no era angloparlante, puesto que ni siquiera podía hablar. Pero en esos días, la familia real de Inglaterra solo hablaba francés. El carácter galés encontró refugio en los corazones de la población, quienes vivían sus vidas a la sombra de los castillos normandos. Estos castillos permanecen aquí, como hizo notar un historiador galés, como símbolo de la subyugación galesa. La campaña galesa le costó caro a Eduardo. Otro intento de acción en Escocia tampoco fue fácil. Aquí, en el puente de Stirling, el ataque fue repelido. Tal parecía que Eduardo I había encontrado la horma de su zapato, pero no por gusto. Fue llamado el martillo de los escoceses. El héroe del momento era William Wallace, que fue llevado hasta el cargo de guardián del reino. Al menos bajo el mando de Wallace, había un reino que cuidar. Wallace había obtenido una sonada victoria. En el puente de Stirling, el imperialismo colonial sufrió su primera derrota. Pero el puente de Stirling fue solo el comienzo de los hechos. Wallace fue capturado, su cabeza fue expuesta y su victoria pareció ser en vano. Pero luego, casi una década más tarde, fue la hora de Bannockburn. La corona inglesa pasó al débil hijo de Eduardo. El destino de Escocia estaba en manos de Roberto el Bruce. 30.000 ingleses se reunieron con el creador. La independencia de Escocia fue decidida ese día. Entre los fallecidos se encontraban muchos galeses, alineados de parte de los ingleses. Pero en Gales, la independencia de Escocia resultó inspiradora. Con la llegada del siglo XV, emergió un héroe galés, su nombre Owain Glyndŵr, quien con su pueblo encontró una causa para rebelarse. Revolts are always caused by a complex of reasons and draw on a whole host of aspirations and grievances, and the revolt of Owain Glyndŵr was no exception. Especially given that the late 14th century
was a period of social disorientation and population collapse and revolts throughout Europe. But there were two, I think, particular reasons why the revolt broke out in Wales in 1400. One was a negative one, a resentment of English privileges, particularly the privileges of townsmen, and the fact that Welshmen were formally excluded from major posts in the church and the governance of the country. A sense, as one contemporary poet put it, that Welshmen were second-rate citizens in their own country. The positive reason for the revolt was announced actually by Owain himself when he began the revolt. The very first act of the revolt was to have himself proclaimed Prince of Wales. That is, he had a positive view of his role and his right. Owain Glyndwr tenía también un programa nacional. En Mahailed estableció la sede de lo que consideró como el Parlamento galés. Un sueño cuya versión suavizada fue llevada a cabo 6 siglos después. Según Owain, la iglesia galesa, gobernada entonces desde Canterbury, iba a ser gobernada por Gales. También soñó con universidades galesas. ¿Por qué fracasó entonces? The failure of Owain is not surprising. What is remarkable is that he sustained success for such a long time. His revolt began initially in 1400, and it lasted on and off until 1406, and indeed did not finally disappear as a protest against English rule until about 1415. So it's the very longevity of the revolt which is surprising. The reason why he succeeded was largely to do with the internal facts of English politics and the way that he exploited those for his own ends. The reason why he failed ultimately is that it is impossible to sustain what is in fact a guerrilla warfare for an interminable number of years against the outside chances, not so much of English armies as against poverty and against famine. Simply, his movement failed through exhaustion in the end. It burnt itself out rather than was comprehensively defeated. And he failed ultimately because his allies from France, his allies in Scotland and Ireland, whom he'd called upon, his allies in England, were not able to match his own ambitions, and driven back on his own resources, there was ultimately no realistic hope that the movement would be successful. Pero Owain Glyndwr nunca fue capturado. Al igual que Arturo, nunca murió. La mente de los galeses continúa siendo rondada por su visión de un pueblo que es libre. En 1485, muchos galeses pensaron que Arturo había regresado. Cada año, los sucesos de Bosworth Field son recreados. Para muchos, es un momento clave en la historia británica. El final de la Guerra de las Dos Rosas, el final del período medieval y el comienzo de la era moderna. Enrique había pasado sus años de formación en la Bretaña celto-normanda. Su marcha desde Milford Haven atrajo a los galeses a su causa. De camino a Bosworth, había consultado al adivino galés David Blood, quien le aseguró que se cumpliría la profecía de Merlín de que Bretaña volvería a ser gobernada por un galés. Bajo la bandera del dragón galés, Enrique salió victorioso. Al final, la profecía de Merlín se había hecho realidad. La corona del reino
estaba en manos del sucesor de Arturo. Enrique se aseguró de que el mito se perpetuara cuando dio a su primogénito el nombre de Príncipe Arturo. Pero Arturo murió a temprana edad y con él murieron los sueños de muchos. Bosworth fue una victoria militar por una corona, pero en Europa se libraba una batalla por la mente de los hombres. La invención de Gutenberg hizo que el aprendizaje se destacara. Los antiguos valores fueron cuestionados como nunca antes. Particularmente los valores de una iglesia desacreditada. Su idolatría fue atacada, mientras que su indulgencia por mantener un papado disoluto e inmoral fue condenada. El joven monje que creó y promovió estas ideas, Martín Lutero, terminó dividiendo el cristianismo, así como también el mundo celta. Desde el momento en que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, las nuevas ideas de Lutero se extendieron por toda Europa. En Roma, el aterrador juicio final de Miguel Ángel fue considerado simbólico. La burbuja del papado renacentista había explotado. Pero había aquellos que todavía se aferraban a las antiguas creencias y al viejo orden. Enrique VIII era un devoto católico y ganó el título de defensor de la fe en contra de Lutero. Pero Enrique no tenía un hijo varón que le sucediera en el trono. Él quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, para casarse con la dama de honor Ana Bolena. La negativa del Papa a divorciarlo llevó a Enrique a reconsiderar a la Iglesia y a su reino. Unidad se convirtió en la palabra clave. Enrique se convirtió en jefe supremo de la Iglesia anglicana y se volvió en contra de los monasterios. Los oficiales reales a cargo tenían instrucciones de encontrar historias escabrosas de monjes lujuriosos y monjas embarazadas, como una excusa para cerrar los monasterios. Usted está bien cerca. La misma determinación de unidad reforzó el Acta de Unión de Gales, que decía que ninguna persona de lengua o acento galés podía ocupar cargos oficiales dentro del reino. Enrique fue digno representante de su época, y a través de Europa, reyes y príncipes estaban creando estados y naciones renacentistas en los que la unidad era la clave. Aquí, en el castillo de Le Plessis-Mas, Bretaña se unió con Francia. Pocos días después, el Acta de Unión de Bretaña fue firmada en la antigua ciudad de Vannes. Pero Bretaña siguió siendo católica. Esta aún compartía un idioma común con Gales, pero no una religión común. Al igual que Gales, esta había perdido su independencia. Las costumbres e idiomas de ambos países desde entonces fueron marginados. Isabel heredó un reino cuya religión había oscilado entre el catolicismo y el protestantismo. Un reino unido era su objetivo.
y la religión protestante ofrecía un camino más seguro hacia eso. La reina fue persuadida de usar las lenguas nativas para tal propósito, y el obispo William Morgan fue comisionado para traducir la Biblia al galés. Este fue el mayor favor de la dinastía Tudor para los nativos galeses. Los irlandeses transitaban por un camino distinto hacia la salvación. Aquí, Isabel había promulgado el Acta Irlandesa de Uniformidad, y con ella había publicado el libro anglicano de oración en inglés y en latín, pero no en gaélico. Este contenía las ceremonias propias de las prácticas eclesiásticas de estilo anglicano. Los irlandeses, a lo sumo, pretendieron obedecerlas, aunque en realidad las ignoraron. La enseñanza de Patricio hasta este día confirma la firme creencia en la Madre Iglesia. Ellos eran católicos y como católicos han permanecido. Los irlandeses estaban destinados a conservar su religión, pero no su idioma. With the angels and archangels and the whole company of saints, we sing now our unending hymn of praise as we say, Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the heights. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the heights. And Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they now may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Para una monarquía y una corte basadas en la uniformidad, Irlanda representaba un verdadero problema. Bind us more and more to each other in unity and peace. Grant this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. Se ofrecieron dos soluciones para resolver el problema irlandés. La primera fue cambiar la mentalidad. Se estableció una academia protestante en el Trinity College en Dublín para enseñar el sacerdocio al estilo anglicano. Los argumentos teológicos del nuevo periodo fueron presentados para alejar a la gente de los antiguos. La segunda solución fue más drástica: el desarraigo sistemático de la población nativa a favor de los colonizadores del continente, quienes eran protestantes. El establecimiento de los escoceses presbiterianos en Ulster había comenzado. Y todavía se está recogiendo la amarga cosecha. La búsqueda de Isabel de un Reino Unido dejó dividida a Irlanda. La intervención escocesa en Irlanda fue mitigada por el conocimiento de que los vínculos entre los gaélicos de las tierras altas y los gaélicos irlandeses eran potencialmente tan peligrosos para Edimburgo como para Londres. La muerte de Isabel finalmente dirigió la atención hacia Escocia. A diferencia de Gales e Irlanda, Escocia siguió siendo un país totalmente independiente. Su rey, Jacobo VI, terminó convirtiéndose en Jacobo I de Inglaterra. No obstante, por ser hijo de María Estuardo, tuvo una crianza presbiteriana. Coronado en la abadía de Westminster, su deseo al juramentarse fue dejar como legado un reino con una ley uniforme, objetivo que no ha sido alcanzado aún. Con un Estuardo en el trono, el destino de Escocia parecía asegurado. Los galeses habían depositado esperanzas similares en los Tudor.
generación después, era evidente que el poder real no se encontraba allí, sino al sureste de Inglaterra. Las tierras altas estaban siendo apartadas y aisladas lenta pero irrevocablemente. El castillo de Moni en el condado de Fermanagh muestra que los Estuardo tampoco pudieron encontrar una solución diferente a la cuestión irlandesa. Las autoridades aquí no necesitaron más que una mínima aprobación real para acelerar la colonización iniciada por Isabel. Desde los nuevos castillos, ahora existía la misma represión de siempre. Oliver Cromwell estaba aún más decidido a convertir a toda la población de Irlanda a la fe protestante. Él tenía bajo su mando al mejor ejército de Europa, que marchó hacia el pueblo de Drogheda y disparó en un día 200 balas de cañón contra las defensas del pueblo. Todos los combatientes irlandeses fueron ejecutados, y Cromwell justificó su acción asegurando que este era el juicio de Dios contra las hordas de los bárbaros. Las paredes de Drogheda no ofrecían protección. Las supuestas hordas vivían aquí, en Bulcourt House. Anticipando la ira de Cromwell sobre todos los católicos, el dueño incendió su propia mansión. Ese era el estado de las cosas en la Irlanda de Cromwell. La política de colonización siguió adelante. Pero la iglesia media de Ballindree, el lugar de adoración para los colonos del área, habla sobre la historia. Es una iglesia presbiteriana en toda su sencillez. Pero también es pequeña, muy pequeña. Aquí, al menos, había una creciente convicción entre los colonos de que la población nativa nunca iba a ser persuadida de unirse a ellos en la religión protestante. Pero se derramó más sangre. Las fuerzas del nuevo rey protestante de Inglaterra, Guillermo, se encontraron con las fuerzas del correcto pero católico rey Jacobo II. Se aseguraba que él había abdicado. Ambas fuerzas se encontraron aquí, en el río Boyne. Los conflictos militares fueron exagerados con los años, pero su importancia simbólica resuena hasta hoy día, ya que el rey Guillermo se mantuvo firme, mientras que el rey Jacobo huyó raudo del campo. Dos años más tarde, fue sangre escocesa la que se derramó cuando el rey Guillermo obligó a los jefes de cada clan a realizar un juramento público de fidelidad. La mayor consecuencia fue la masacre de Glencoe, cuando un grupo de los Campbell sorprendió a los MacDonald en sus camas y los degollaron. Muchas coronas habían sido perdidas y mucha sangre había sido derramada para crear un Reino Unido. Si tan solo hubiesen sabido que se trataba de algo imposible.